Son 27 años donde uno siempre aprovecha para hacer un balance. Por el lado de lo positivo, siempre todo lo que tiene que ver con servicios. La cobertura, la prevención, las prestaciones, es decir, la presencia del sistema apoyando la sociedad productiva, apoyando a las empresas, dando los beneficios a los trabajadores. Superamos hace poco los 10 millones de trabajadores cubiertos, 10.400.000. Más de 1 millón de empleadores, con una cobertura que fue un desafío importante en su momento, como el empleo de casas particulares. En materia de prevención se sigue consolidando la baja de fallecidos, llevamos 16.500 vidas salvadas, es muchísimo. El lado B de esta parte de la cobertura son los accidentes in itinere, que son los más graves, lo que involucran una importante participación de los fallecimientos. De 640 fallecidos que se cubrieron en el último año, el 46% corresponde a accidente in itinere y el 80% a accidentes en la vía pública. Hay un mix de esas cuestiones. 46% es específicamente in itinere, involucra todo esto. Quizás podemos hacer una apertura después más específica, pero es un mix permanente de esas. Se puede hacer poco, aún así siempre las compañías tienen programas específicos, por más que exceda el marco, la competencia, la obligación, que claramente es de otro ámbito, pero hay constantes capacitaciones y demás, la utilización de las motos, las bicis, también la inseguridad, como bien señalaste. La verdad que son todos factores, a veces es muy limitado lo que puede hacer incluso el mismo trabajador, ¿no?, en ciertas circunstancias. Volvió este año con muchísima fuerza. En los primeros 7 meses llevamos más 52% de aumento de un año contra otro, que ya era súper complicado, ya veníamos con una escala ascendente hacia finales de 2019. Y ahí, para el año, en las estimaciones más optimistas, esperamos un más 42% en frecuencia. También en intensidad se agravó con todas las actualizaciones, las tasas, las supertasas, que van mucho más allá de la inflación y la nominalidad de las cosas. Entonces, la verdad que por ambas situaciones es un tema que se complicó más de lo que, más allá de que uno lo venía anunciando. Es la principal variable que hoy está muy complicada, como gran desafío pendiente, y tiene que ver con, en primer lugar, la falta de cumplimiento de la justicia, de algo previsto muy claramente en la ley. Solo la provincia de Mendoza avanzó con la constitución de los cuerpos médicos forenses, y el resto de las jurisdicciones, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación acá en Cava, sigue siendo un tema pendiente sin explicación. O sea, no hay motivos que uno pueda considerar de por qué esta demora, ¿no? La verdad es que los casos que van a juicio son aquellos accidentes que tuvieron un 0 incapacidad, dicho no solo por la RT, por la aplicación del baremo, sino en comisión médica, y el perito en sede judicial pone el valor que le parece, sin necesidad de argumentar, sin necesidad de considerar nada, simplemente pone un porcentaje, que a su vez es un porcentaje que genera honorarios proporcionales a ese porcentaje, rara vez es cuestionado por un juez. Entonces se plantea la demanda y allá se va. Es decir, no hay casos multimillonarios de este tipo de cosas, pero es el famoso caso del esguince que teníamos previo a la reforma, que vos decís, bueno, un esguince termina sin incapacidad, bien tratado y demás, así todo genera un juicio por ahí de 15, 16, 17 puntos de incapacidad, a un valor, no sé, 200.000 pesos el punto. Entonces, la verdad es que es un despropósito, y por eso, digamos, ¿cómo afecta? Afecta en la generación de juicios que no debieran ser, porque uno ve que se da esta paradoja de que bajan los siniestros, bajan los fallecimientos, aumentan los beneficios, y así todo aumenta la judicialidad. Entonces, el sistema está dando respuesta y está siendo expuesta a una litigiosidad que no se condice con ese nivel de servicios. Entonces, lo que genera es, atenta contra la generación de empleo
registrado, entonces eso es lo que perjudica, ¿no? Entonces quizás en el caso individual no se ve, porque bueno, una persona se lleva una indemnización, los abogados, los peritos, todos cobran de esa cuestión, pero no es lo que corresponde. Yo lo separaría en tres cuestiones importantes. La primera tiene que ver con la litigiosidad, hablamos de la frecuencia, la incidencia, toda esta historia, y además las actualizaciones. La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo sacó un acta, encima retroactiva para todo el stock judicial, una cosa que no tiene precedentes. Cada vez que ellos sacaban actas con nuevas tasas, eran aplicables desde el día del dictado del acta. Acá fue retroactivo para atrás, o sea, 2015 para acá hasta 2017, sin explicación ninguna. Bueno, hubo distintas manifestaciones del sector empresario, cámaras empresarias, todos oponiéndose a esa cuestión. Ese es un gran tema a resolver para adelante. El segundo aspecto tiene que ver con esta cuestión de la cobertura de COVID, que queda una deuda importante, si bien hay una suma fija que se actualiza todos los meses conforme RIPTE, y la verdad que fue una buena medida. La verdad es que hoy hay una deuda de cerca de 78.000 millones de pesos a favor de las compañías contra el fondo. Y pensando más en otras cuestiones, es esto de ampliar la cobertura a los trabajadores independientes, autónomos y monotributistas. Diferentes candidatos lo han anunciado como medida. Es un tema que nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo. Nunca se encuentra el momento político o económico propicio. Para nosotros es condición necesaria que sea obligatorio, porque si no genera un riesgo de antiselección que no lo hace sostenible. Entonces, la verdad es que me parece que es un tema que ayuda a las personas que están desarrollando esa actividad independiente, lo necesitan las empresas que muchas veces contratan esos servicios y necesitan una cobertura de la amplitud que tiene riesgos del trabajo y de la automaticidad, como la integralidad que tiene el sistema de riesgos del trabajo. Así que ese es un universo de unos 5.400.000 trabajadores, de las cuales la mitad está registrado y la otra mitad no. O sea, estamos hablando de un mercado potencial de 2,6, 2,7 millones de trabajadores. Estuvimos trabajando muchísimo con las compañías y por eso la condición de obligatoriedad. O sea, si uno quiere un precio relativamente competitivo, tiene que unificar esas poblaciones hoy bajo cobertura, aun cuando tienen distintos riesgos, pero son individuos, entonces hay que tamizar esa individualidad conjuntamente con la exposición al riesgo, pensar también una cobertura de casi a todo evento. Si bien hicimos un proyecto de cobertura, es posible tarifarlo y que sea un valor competitivo proporcional a lo que hoy están aportando esta población. La verdad es que yo creo que los productores se han ido potenciando el trabajo de digitalización de las ARTs, tanto sea en la parte de la comercialización del seguro como asimismo después en la atención de los siniestros. Me parece que la clave pasa por ahí. Hoy por hoy la mayoría de las compañías tiene una red muy importante y la mayoría del negocio pasa por los productores, ¿no? Entonces me parece que están los dos aspectos y en la medida que esté digitalizado, mejor aún, porque hoy todo pasa por eso, ¿no? Podemos decir entonces que la figura del productor de seguros suma a la actividad del trabajo. Sí, absolutamente. Siempre ha sido así. Hemos tenido diferentes épocas, pero hoy por hoy es una figura importante en todas las compañías. La mayoría de las compañías trabaja con productores.